Estamos de vuelta, 10:39, hacemos el semáforo en este día 27, día martes, día de libro. Estamos muy contentos y hemos aprendido mucho preparando estas entrevistas. Vamos a conversar sobre un libro que se llama Pensamiento a la intemperie. ¿Qué entendemos por neuroética y de qué manera incide en nuestras vidas? De Abel Wagnermann-Paz. Él es profesor del Instituto de Éticas Aplicadas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se formó como filósofo en la Universidad de Buenos Aires, donde terminó su doctorado. Abel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y muchas gracias por invitarme a hablar sobre estos temas. Bueno, feliz de conversar. Hablábamos con Abel antes de entrar al aire que este es un libro que a uno lo deja con más preguntas que con certezas, pero quizás tiene que ver con tu formación en filosofía, ¿no? ¿Cómo se genera este cruce desde la filosofía con la neuroética y todo el desarrollo tecnológico? Es súper interesante ese cruce que podemos leer en el libro. Claro, sí. A ver, la idea un poco es, como decías, abrir preguntas. Eso, la filosofía es como está hecha un poquito para eso, para abrir preguntas más que dar respuestas o cerrarlas. Y algo que tiene de interesante por ahí la propuesta de la neuroética es que busca que la filosofía salga de sí misma y como un poco explorar cierto encuentro interdisciplinario entre la reflexión ética y la neurociencia, donde no es que la filosofía le va a enseñar algo a la neurociencia, sino que la filosofía también puede aprender de la neurociencia y también saberes que van más allá de lo disciplinar. Entonces tiene mucho como de encuentro entre diferentes saberes, hacernos preguntas, ponernos en lugares incómodos, de cuestionar certezas. Ese es un poco el camino, digamos. Bueno, ya está escrito de una forma súper amigable, ¿no? Y eso siempre se valora en estos libros que podrían ser más duros, ¿no? Y los capítulos que tiene este libro son neuroética, neurotecnología, la autonomía en la neurociencia y la neurociencia de la autonomía, la libertad cognitiva, la neurodivergencia y el mejoramiento cognitivo, la privacidad mental, la transformación neurotecnológica de la identidad, la integridad psicológica en la neurociencia y la neurociencia de la integridad psicológica y el futuro de la neuroética, inteligencia humana y artificial. ¿Cómo podríamos resumir este concepto de neuroética? La pregunta del libro, de la portada del libro. Claro. ¿Qué entendemos por neuroética? Pequeña pregunta. Sí. Pero básicamente, en el fondo, tiene que ver con todos los capítulos del libro. Lo que hacen es tratan de explorar ciertos conceptos que son importantes desde el punto de vista ético, mostrar cuáles son los desafíos que las tecnologías emergentes y específicamente lo que se llama la neurotecnología, que son las tecnologías que interactúan directamente, digamos, con el sistema nervioso, con el cerebro, cuáles son los nuevos desafíos, a diferencia de los desafíos que tenemos con la inteligencia artificial o con otras tecnologías emergentes, y además cómo el conocimiento que desarrolla la neurociencia puede ayudarnos a comprender mejor algunas problemáticas éticas. Entonces, este juego de en el corazón de la neuroética está este juego bidireccional de la neurociencia le enseña a la filosofía y la filosofía le puede enseñar o pueden interactuar constructivamente con la ciencia, digamos, ¿no? Bueno, estamos en el semáforo, estamos conversando con el autor del libro Pensamiento a la intemperie, que entendemos por neuroética y de qué manera incide en nuestras vidas, el profesor Abel Wagnermann-Paz. Y quisiera citar de la página 49 algo que se nos suele olvidar. Dice: recordemos que somos animales humanos, pero animales al cabo, y nunca podemos eliminar completamente las inclinaciones a actuar de maneras que no aprobamos reflexivamente. Es una parte de nuestra naturaleza que está siempre ahí, latente. Así es. Bueno, eso ahí creo que de lo que estoy hablando es de la autonomía, que ese es un concepto, ese es un ejemplo lindo de cómo la ciencia puede ayudarnos, o puede tomar interés y además ayudarnos a pensar sobre ciertas cuestiones éticas. La noción de autonomía ahí es central para pensar cuestiones éticas. Esto lo sabrán las personas que trabajan, por ejemplo, en el ámbito clínico, cuestiones vinculadas al consentimiento informado, digamos, lo que es la voluntariedad de los actos, la responsabilidad, que tiene un poco que ver con con este actuar desde un lugar auténtico, con esta posibilidad de tomar decisiones sobre la base de nuestros propios principios, de no traicionarnos a nosotros mismos, etcétera, que son cosas que todos en alguna medida tenemos la habilidad para hacer eso, pero como dice la cita, digamos, no somos perfectos en eso, aunque estemos relativamente bien desde el punto de vista de la salud mental, digamos, es una lucha constante, digamos, y por ahí entender cómo funciona eso microscópicamente, digamos, por así decirlo,
en la cabeza, puede resultar interesante, puede disparar nuevas reflexiones sobre quiénes somos, qué es la libertad, digamos, qué es actuar libremente, por qué pensamos que ciertas personas son responsables y otras no, etcétera. Ahí yo recordaba ese libro Meditaciones de Marco Aurelio, que le recomendamos mucho y que tiene una gran sabiduría en un texto muy breve, ¿no? Y que podríamos hacer el cruce con esta noción de autonomía. Y quisiera preguntarte también sobre, es bien interesante este estudio que se llama El Parque de las Ratas, publicados entre 1978 y 1981 por un grupo de psicólogos canadienses. Los experimentos buscaban entender las conductas adictivas vinculadas al consumo de morfina a partir del comportamiento de las ratas. Quisiera que nos contaras un poquito más cómo podemos aplicar este experimento para entender la adicción, ¿no? Que podríamos clasificar en distintos términos. Adicción a las pantallas también podría clasificar, ¿o no? Totalmente. Adicción a las drogas. Sí, sí, totalmente. Adicción en un sentido amplio. Bueno, hay al muchos... juego, sí, al alcohol. a todo. Entre otras. Sí. Sí, sí, a sí. la radio. Sí. Claro, claro. Uno tiene adicciones más benignas y menos benignas, más Sí. peligrosas y menos peligrosas. Ahí estará en cada uno cómo clasificarlas. Pero sí, total, ahí un poco ese es un experimento ya clásico, viejo, uno diría, pero que hace un punto muy importante, que la filosofía también fue muy importante, esta idea de entender que como el contexto, cuando nosotros pensamos la persona que es libre es la persona que está que no recibe influencias externas, que nadie le está forzando a hacer algo, donde tiene, digamos, el camino abierto para hacer lo que quiera. Y esa entender la libertad, la autonomía, la agencia desde ese lugar como negativo, digamos, es algo limitado porque muchas veces nuestra capacidad de actuar libremente, de lo que decíamos antes, como respetar nuestros principios, ser consistentes con lo que nosotros creemos que es lo mejor, digamos, para nosotros, para el mundo, para la sociedad, requiere de mucho apoyo de nuestro entorno. Entonces, la concepción relacional de la libertad un poco va a eso. En este experimento del Parque de las Ratas, básicamente, a ver, la adicción, la autonomía se ve muy reducida, porque básicamente es una situación en la que una persona, una rata, digamos, lo que le ocurre es que sabe que lo que está haciendo es dañino, o sea, entonces como que no comulga con ir por ese camino, pero no puede evitar hacerlo. Los tipos de acción impulsiva que no podemos controlar. Y lo que muestra el experimento es que si nosotros cambiamos un poquito el setting experimental en el que las ratas son expuestas a la morfina, poniéndole un parque lindo, con otras ratitas, juegos, muchos estímulos sociales, ambientales, etc., el riesgo que tienen de desarrollar adicciones es mucho más bajo. Y uno lo puede pensar eso a nivel humano, como pensando el parque de los humanos, digamos, sí, el diseño urbano, etc., como el diseño de las actividades que realizamos cotidianamente, cómo está estructurada, digamos, nuestra sociedad, pueden contribuir o no a desarrollar ciertos tipos de conductas que afectan nuestra libertad, que afectan nuestra capacidad de socialización, de realización, etcétera. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Una ciudad con más áreas verdes, más amable, con más tiempo libre, de seguro podría incidir en otras problemáticas que tenemos. Y quisiera preguntarte por un concepto que me llamó muchísimo la atención. Me reconozco muy ignorante, así que aprendí harto con el libro, me hice más preguntas, que se trata de la estimulación cerebral profunda, la ESP, y quisiera también citar o ligar esta ESP con... Tú escribes acá, las personas con depresión mayor pueden tener dificultades muy grandes para realizar tareas cotidianas como levantarse, trabajar, cuidar de sus hijos o mantener relaciones. Pueden ser incapaces de construir una perspectiva balanceada acerca de su situación de vida, valorarse a sí mismos y a sus vínculos. ¿Qué posibilidades nos daría la ESP para luchar, por ejemplo, contra la depresión mayor? ¿Y dónde están los dilemas éticos también de la ESP? Claro, sí, ahí hay un dilema súper interesante porque, ahora, mucha gente, no es la estimulación cerebral profunda a secas, sino que es una versión más sofisticada, pero mucho más eficiente, que es la estimulación cerebral profunda de bucle cerrado, que básicamente, para decirlo en dos palabras, es un dispositivo que se implanta en el cerebro y que estimula ciertas áreas del cerebro vinculadas a los síntomas de diferentes condiciones, entre ellas la depresión, y lo que hace es, va ajustando automáticamente la estimulación según lo que el
dispositivo interpreta, porque también tiene como una especie de detector de la actividad cerebral y una forma de interpretarlo, qué es lo que está pasando en la cabeza, y si detecta algo que interpreta como patológico, como un patrón de actividad que esté relacionado con la tristeza profunda, por ejemplo, va a tratar de inhibirlo de alguna manera. Entonces, ahí la cuestión es, bueno, pero imagínense tener algo metido en la cabeza que está tomando decisiones acerca de qué emociones voy a tener y cuáles no, en tiempo real, en dónde deja eso al usuario, la libertad del usuario, la autodeterminación, cuál es el límite del tipo de control que estos dispositivos pueden ejercer directamente sobre la cabeza. Fíjate, es muy diferente que el control que pueden ejercer las redes sociales, otro tipo de estímulos que están como más, digamos, despegados de nosotros, digamos. En cambio, estos son cosas que están implantadas, digamos, en el cerebro y que pueden tener un control súper potente no sobre nuestros procesos más biológicos, sino sobre procesos propiamente mentales. Entonces ahí hay una preocupación interesante, aunque obviamente, como ahí también menciono, la depresión es una problemática súper complicada, y hay muchas personas que para las cuales el tratamiento normal con psicofármacos o con terapia no es efectivo. Entonces este es como un último recurso, una última esperanza para poder salir adelante, ¿no? Bueno, muy interesante este libro, Pensamiento a la Intemperie. Estamos hablando con su autor, Abel Wagnermann Paz. Y quisiera que conversemos, en este programa hablamos harto de la dopamina, que está muy famosa por estos tiempos, ¿no? Pero quisiera que conversemos sobre la oxitocina, una molécula que presuntamente inhibe la respuesta de miedo a estímulos sociales, incrementa la confianza en otras personas y por lo tanto promueve la cooperación social. Hablemos de las posibilidades de la oxitocina y los desafíos éticos que tendría su control. Ok, sí, ahí me metí en un debate que tiene que ver con lo que se llama el mejoramiento moral. Hay personas que consideran que los psicofármacos podrían ayudar a resolver problemas que no podemos resolver por medio de la educación, digamos, hacer que seamos buenos ciudadanos, buenas personas, etcétera. Si dicen, bueno, si estas cosas están fallando, estamos al borde de varios colapsos a nivel mundial, político, etcétera, tal vez, digamos, los psicofármacos pueden ayudarnos a ser más empáticos, a actuar de manera más ética, a poder considerar mejor el valor que tiene el ser humano, la vida humana, etcétera. Y la oxitocina, esa es una simplificación obviamente a efectos como ilustrativos, digamos. La oxitocina es una molécula súper compleja que cumple muchas funciones, pero se la ha asociado en algunos estudios a ciertos tipos de comportamiento que tienen que ver con el apego con otras personas. Entonces es interesante ver cuáles son los efectos que podría tener eso. Pero como yo menciono ahí, también depende de la teoría ética bajo la que uno lo lea, porque hay estudios, eso es una parte, ahí un spoiler, digamos, del libro, pero en algún momento lo que se dice es, bueno, hay estudios que muestran que este tipo de intervenciones lo que hacen es que uno sea mucho más empático con la gente que forma parte del grupo de uno, con la gente cercana, pero menos empático con la gente que no forma parte de mi grupo, como si promoviese una especie de tribalismo encubierto, ¿no? Entonces hay algunas teorías éticas que dicen, eso está todo bien. Uno realmente es más importante que uno cuida a los suyos, a mi familia, a mi región, a mi país, no sé. Entonces, no es que los demás no importan, pero no tiene nada de malo con privilegiar a los suyos, digamos, a la gente que está bajo el cuidado de uno, o con la que yo estoy formando comunidad. Entonces ahí hay una discusión sobre que no es meramente médica, ahí está la interacción entre filosofía y neurociencia, donde también diferentes teorías éticas te van a decir diferentes cosas respecto de si estamos en un caso si ese tipo de medicamentos realmente apuntan a un mejoramiento moral genuino o no, digamos. Bueno, me llamó la atención también un concepto que se llama aplicaciones de la llamada Agentic AI, que son modelos de inteligencia artificial que pueden operar de manera independiente con poca intervención humana. Estos tienen la capacidad de perseguir objetivos, por ejemplo, hacer compras para un usuario comparando el precio y la calidad de diferentes productos, percibiendo y actuando en un entorno de manera autónoma. ¿Cuáles serían los riesgos de esta inteligencia artificial que cada vez está ganando más poder en nuestras vidas cotidianas? Sí, ahí estamos hablando de un nivel que, por lo menos a nivel masivo o tan profundo como yo lo explico ahí, todavía no está. Pero estamos pensando en el caso extremo, no sé, le doy todo mi dinero a una IA broker para que
lo invierta constantemente la bolsa o compre productos, me vaya a hacer las compras, haga un montón de tareas cotidianas, responda a mis mails. Digamos, bueno, ChatGPT creo que ya tiene, digamos, puede pedirte, o algunas aplicaciones ya pueden pedirte permiso para acceder a tu mail, responder, revisar, rastrear ciertos mensajes, responder mensajes, cosas por el estilo. Y eso yo creo que es mucho más fuerte que el uso que estamos haciendo ahora, que ya es súper problemático, el tema de la producción de textos, etcétera. Eso ya nos está dando varios dolores de cabeza a los que queremos cuidarnos, digamos, de los efectos negativos que eso puede tener. En este caso yo quería que sería un salto más allá, porque ya sería dejar que de manera bastante autónoma se haga cargo de tareas que nosotros realizamos cotidianamente, lo cual obviamente tiene una parte súper positiva, al igual que la inteligencia artificial generativa que usamos hoy, que nos daría mucho más tiempo para ocuparnos de las cosas que más nos importan, pero bueno, básicamente es delegar mucho poder en cosas sobre las que tal vez deberíamos tener responsabilidad o deberíamos tener una perspectiva como más reflexiva, crítica. Bueno, yo me quedo con hartas preguntas. Aparece la posibilidad, por ejemplo, de grabar los sueños. Imagínense esa posibilidad y el uso de la información, como nos conoce la tecnología. Pero Abel, en el último minuto quisiera que invites personalmente a la gente a leer este libro, porque hay que leer Pensamiento a la Intemperie. Bueno, yo los invito simplemente porque creo que esta época es una época donde es importante, es una época donde las certezas, las polarizaciones están siendo súper fuertes, y yo creo que el libro, esta invitación a pensar a la intemperie, es pensar de una manera vulnerable frente al otro, frente a los otros pensamientos o a las cosas que puedan tirar abajo mi pensamiento, cuestionar la manera en la que yo pienso. Esta invitación a que los pensamientos se encuentren o que las diferentes perspectivas se encuentren, yo creo que es muy importante en este momento de polarizaciones y tensiones que no estamos sabiendo resolver. Entonces podría ser como un pequeño grano de arena para avanzar en esa dirección. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Abel. Gracias a ti, Nicolás. Y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía. No cambia Radio Universidad de Chile. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10 con una nueva edición del Semáforo. Que tenga lindo día. Se enciende la luz roja. Finaliza por hoy Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos de lunes a viernes a las 10 de la mañana con Nicolás Rojas y Nostroza y las personas que están transformando el mundo desde la cultura y el patrimonio. Revive este capítulo en radio.uchi.cl.